En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 26, María en las Escrituras. Con esta lección vamos a concluir el tercer bloque de la consagración, conocimiento de María. Recuerden que tuvimos un primer bloque de 12 lecciones para vaciarnos del espíritu del mundo, un segundo bloque de 7 lecciones para conocernos a nosotros mismos, y estamos terminando este tercer bloque que es conocimiento de María, que nos dispone finalmente para el cuarto bloque 7 lecciones para conocer a Jesucristo, nuestro amor, nuestro fin último, a quien van dirigidas todas nuestras esperanzas, todos nuestros sentimientos, todas nuestras oraciones, todos nuestros afectos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido sino un camino para llegar a Jesucristo. Hoy vamos a concluir entonces con esta bellísima lección donde vamos a aprender los fundamentos bíblicos de la consagración a la Santísima Virgen María. Y es que es absolutamente importante tener fundamentos desde las Sagradas Escrituras para hablar de Nuestra Señora. Va a ser muy corta la lección, no vamos a poder profundizar en todas las citas bíblicas. Si alguno de ustedes quisiera profundizar más, en la descripción dejamos un link donde hemos hecho un curso completo de María en las Escrituras, un curso de Mariología desde la Sagrada Biblia, para que el que quiera profundizar acceda a él y con más tiempo pueda profundizar en cada cita bíblica. Yo quisiera que empezáramos con algo que dijo un santo llamado San Ireneo de León. San Ireneo de León fue discípulo de otro santo llamado San Policarpo, y San Policarpo fue discípulo de un apóstol llamado San Juan Apóstol, ¿no? Entonces San Juan, el que estuvo al pie de la cruz, el discípulo amado, tuvo un discípulo llamado Policarpo, y este Policarpo tuvo un discípulo llamado Ireneo de León. Pues San Ireneo de León nos presenta en un libro llamado Adversus Heresis, es decir, contra los herejes, un libro que escribió precisamente contra aquellos que iban en contra de la doctrina cristiana, presenta algo que se llama el principio de recirculación. Él nos habla de María como la nueva Eva. Así como el apóstol San Pablo en la carta a los romanos dice que Jesús es el nuevo Adán, entonces San Ireneo dice, ok, Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Y lo expresa de esta manera. En correspondencia encontramos también obediente a María la Virgen, cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Habla de la obediencia de la Virgen María, Lucas 1:38. A Eva, en cambio, indócil, pues desobedeció siendo aún virgen. Eva, habiendo desobedecido, se hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad. Así también María, teniendo a un varón como marido, pero siendo virgen como aquella, habiendo obedecido, se hizo causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. Es decir, el sí de Eva a la serpiente y no de Eva a Dios nos trajo la perdición. Pues el sí de María a Dios y no de María a la serpiente nos trajo a todos la salvación. No es María la salvadora, es Cristo el Salvador, pero su fiat, su sí, nos trajo al Salvador. Significando la recirculación, dice Ireneo de León, que hay de María a Eva, porque no se desataría de otro modo lo que está atado, sino siguiendo el modo inverso de la atadura, de modo que primero se desaten los primeros nudos, luego los segundos nudos, los cuales a su vez liberan los primeros. Así también el nudo de la desobediencia de Eva se desató por la obediencia de María. Pues lo que la Virgen Eva ató por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Esto es lo que se conoce como el principio de recirculación. Es decir, San Ireneo de León nos está diciendo que la perdición y la redención son semejantes pero inversos. Esto es muy importante, porque ya les dije que San Ireneo fue discípulo de San Policarpo. Seguramente esto lo escuchó San Ireneo de San Policarpo, y a su vez San Policarpo lo escuchó de San Juan Evangelista, San Juan Apóstol. O sea que estamos hablando de seguramente una línea directa de San Juan Apóstol. Y dice que el principio de la perdición y la salvación entonces siguen caminos similares pero inversos.
Y entonces, en el libro He aquí la esclava del Señor, que es un libro, repito, bellísimo, que escribimos en el movimiento para enamorarnos de la Santísima Virgen María, planteamos esto en una gráfica que les voy a mostrar a continuación para que entiendan cómo perdición y redención siguen caminos semejantes pero inversos. Vamos a ver. Entonces, se los voy a mostrar acá y se los voy a ir explicando. En la perdición que tenemos, una mujer, Eva, un ángel, Satanás, un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y un fruto, el fruto prohibido. ¿Ok? ¿Qué pasó en la perdición? El fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel, termina en el vientre de la mujer, trayendo para todos la perdición. Vamos nuevamente. El fruto que estaba en el árbol, a causa de un ángel de Satanás, termina en el vientre de la mujer, trayendo para todos la perdición. ¿Qué pasó en la redención? También tenemos una mujer, María, también tenemos un ángel, San Gabriel, también tenemos un árbol, el árbol de la cruz, y también tenemos un fruto, el fruto bendito del vientre de María, que es Jesús. Y entonces en la redención lo que sucedió es que el fruto, Jesús, que a causa de un ángel, San Gabriel, estaba en el vientre de la mujer, María, termina en el árbol de la cruz, trayendo la redención. Nuevamente, el fruto que es Cristo, que a causa de un ángel, San Gabriel, estaba en el vientre de la mujer, María, termina en el árbol de la cruz, trayendo la redención, la salvación para todos. Por eso es el principio de recirculación. María viene a desatar lo que Eva ató. Última vez, en la perdición, el fruto que estaba en el árbol a causa de un ángel termina en el vientre de la mujer, trayendo para todo la perdición. En la redención, el fruto Jesús, que a causa de un ángel, Gabriel, estaba en el vientre de la mujer, María, por la anunciación, termina en el árbol de la cruz, trayendo para todos la redención. Aquí está el dibujito que hemos hecho para ustedes. Y esto es muy importante que ustedes lo vean y lo entiendan, porque no es casualidad que Eva se lea al revés, Ave, como le decimos tradicionalmente a Nuestra Señora, Ave María. Ave ciertamente es un saludo, pero se ha vinculado como al nombre de Nuestra Señora. María entonces es la nueva Eva, por eso es tan importante conocerla. Ahora bien, ¿se necesita a María para nuestra redención estrictamente hablando? ¿Dios necesitaba estrictamente hablando a María para redimirnos? No, a Dios le basta un pensamiento divino para redimirnos. Basta que Él quiera para que las cosas se hagan. Entonces María no es estrictamente hablando necesaria para nuestra redención. Quien es necesario para nuestra redención es Cristo. Quien es suficiente es Cristo. Quien nos salva es Cristo. Pero miren esto tan bonito. Precisamente la grandeza de María está en que, no siendo estrictamente necesaria, Dios la quiso vincular a nuestra salvación a través del fiat que ella dio, el hágase que ella dio en el momento de la anunciación. Cuando yo tengo algo que hacerlo por obligación, entonces no necesariamente yo amo eso que debo hacer. A ver, yo debo ir a trabajar, supongamos que mi trabajo no me guste mucho, pero debo ir a trabajar por obligación. Entonces, lo que me obliga no necesariamente lo amo. Puedo amarlo o puedo no amarlo. Pero en cambio, si yo no necesito hacer algo, no necesito, digamos, esta actividad, pero la hago sin necesidad estricta, entonces esto me indica que la hago porque quiero. La hago porque amo esa actividad. Pues muy bien, pasa lo mismo con María. María no era necesaria para nuestra salvación. Estrictamente hablando, no, bastaba un pensamiento divino. Y sin embargo, Dios quiso de alguna manera vincular a Nuestra Señora en este proceso de salvación, y esto nos muestra el amor que Cristo tiene a su madre, el amor que el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen a María, porque sin necesidad de ella la han querido vincular. Es decir, no hay una obligación, porque nadie puede obligar a Dios porque Él es eterno. En cambio, hay un acto amoroso de Dios que quiso vincular a María en nuestra redención. No, atento, no redimiéndonos. María no nos redimió. María no es nuestra salvadora. El Salvador es Cristo. El Redentor es Cristo. Esto debe quedar perfectamente claro. Pero el sí de María fue el instrumento a través del cual vino nuestro Redentor. Ella no nos salva, pero su sí nos trajo al Salvador. Ella no nos redime, pero le dio el cuerpo y la sangre a Cristo, con la cual nos redimió. Por eso es tan importante María y por eso es tan bella. Y por eso María está asociada al nuevo Adán, como Eva estuvo asociada al viejo Adán. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces vamos a María en las Escrituras. Dice
el Papa Pablo VI, en un bellísimo documento que todos deberíamos leer, se llama Marialis Cultus, el culto a María, en el numeral 30, lo siguiente: la necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy como un postulado general de la piedad cristiana. O sea, cualquier tipo de devoción que tengamos debe tener a la Biblia como soporte. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la moción íntima del Espíritu Santo orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como el libro fundamental de oración y a buscar en ella inspiración genuina y modelos insuperables. Óyeme, debes tener Biblia. Tú y yo tenemos que tener la Biblia. Se han dado cuenta que toda la consagración ha estado repleta de citas bíblicas. Yo les recomiendo a todos una Biblia que se llama la Biblia de Monseñor Straubinger o la Biblia Platense. Es una Biblia bellísima, no es fácil de conseguir, digamos física, pero digitalmente es fácil de conseguir. Les vamos a dejar en el link, la descripción pues del link, de donde la pueden descargar para que ustedes accedan a ella. Sobre todo las explicaciones de esa Biblia de Straubinger es maravillosa, una explicación hermosa de cada versículo bíblico. También recomendamos la Biblia Nácar Colunga y la Biblia de Navarra, son muy buenas. Bien, bueno, a propósito de la Biblia, también tenemos una introducción a las Sagradas Escrituras. Es un curso que hemos elaborado para las personas que no sepan nada de Biblia y quieren empezar a leerla un poquito. Pues ahí está el curso de introducción a las Sagradas Escrituras. También le vamos a dejar el link en la descripción. El culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. O sea, el culto a la Virgen no puede quedar fuera de la necesidad de un fundamento bíblico. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella, en la Biblia, para lograr nuevo vigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio del Salvador, de Cristo. Y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo vamos a ver en esta lección, referencias indudables a aquella que fue madre y asociada del Salvador. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis está la Biblia llena de María. Podríamos decir entonces que María está toda llena de la palabra de Dios y la palabra de Dios está toda llena de María. Toda llena de María, toda vez que María ha estado llena de Cristo, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios escrita tiene referencias indudables de Nuestra Señora desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y quiero que iniciemos precisamente con el libro del Génesis, porque si ustedes se dan cuenta, la Sagrada Escritura nos muestra con toda claridad cómo Dios ha querido iniciar todas sus obras con María. Dios ha querido iniciar todas sus obras con María. Veamos el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Cuando Adán y Eva acaban de pecar, el Señor lanza una maldición a la serpiente y le dice, Génesis 3:15, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratas de herir su talón. La primera vez que Dios presenta al Mesías, a un futuro Salvador que los iba a rescatar de ese miserable estado al que los había postrado el pecado, es decir, la primera vez que nos habla de Cristo, lo asocia a su madre, a María Santísima. Entonces Dios quiere empezar la historia de la salvación con Cristo, pero lo asocia a su Madre Santísima. De este texto podemos sacar varias enseñanzas hermosas. Lo primero es, miren que le dice el Señor a la serpiente que habrá una enemistad total entre esa mujer y entre esa serpiente, ¿no? Una enemistad total, no hay amistad entre ellos, enemistad total. Significa que esta mujer jamás será tocada por la serpiente. Esto significa que María jamás fue tocada por el pecado. Por eso nosotros creemos que María es inmaculada en su concepción. A ver, todos nacemos con el pecado original. El Salmo 51, versículo 7, el Miserere, el Salmo de David, dice, pecador me concibió mi madre. Todos tenemos la conciencia de nacer con un pecado que se llama el pecado original, pero la Santísima Virgen María fue preservada del pecado original. Nosotros fuimos liberados del pecado original gracias al sacramento del bautismo, pero la Virgen María, antes de su concepción, fue preservada del pecado original para que al momento de su concepción no fuera manchada por ese pecado. Por eso es inmaculada. Inmaculada significa sin mancha. Inmaculada concepción, sin mancha en su concepción. La Santísima Virgen María es concebida sin pecado. ¿Y esto por qué lo sabemos también? Por el ángel Gabriel. El ángel Gabriel en la anunciación a Nuestra Señora le dice, Lucas 1:28,
Entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Esta palabra llena de gracia en María, ¿de qué gracia está hablando? De la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La vida de Dios en nosotros. Es decir, aquello que recibimos nosotros en el bautismo y que cuando uno peca pierde la gracia. Entonces uno se va y se confiesa y recupera la gracia. Por eso uno le preguntan, ¿estás en estado de gracia? Es decir, ¿estás confesado? O sea, ¿estás sin pecado mortal? Pues María está llena de gracia. En este momento el ángel le dice llena de gracia. O sea, la que tiene a Dios en plenitud, el Señor es contigo. Es una palabra griega interesante. Es la única vez que aparece en toda la Biblia la palabra kecharitomene. Kecharitomene es una palabra griega que significa la que estuvo, la que está y la que estará llena de gracia. Viene de una palabra griega charito, que significa eso, la gracia, ¿no? Como la gracia, de donde procede también la palabra caridad. Charité, caridad. Entonces es la caridad de Dios que habita en el alma de María y que habita en nosotros gracias al bautismo, pero en María estaba antes, durante y después, durante todo el tiempo de su existencia, María estuvo llena de gracia. Algún amigo me dijo una vez, es que yo no le encuentro gracia a María, yo no le encuentro gracia a María. Yo le dije, pues oye, mira, qué vergüenza, qué pena contigo que no le encuentres gracia a María, pero la verdad es que no me afecta mucho que tú no le encuentres gracia a María, porque nosotros somos ignorantes en el tema de la gracia. Yo tengo que preguntarle al experto de la gracia si le encuentra gracia a María. A ver, si yo hago una obra de arte y tú me dices, oye, no me gusta mucho, pues, hombre, pues tu opinión respetable, pero la verdad es que no me afecta mucho porque sé que tú no eres un experto en el arte. Pero si viene un artista importante, un artista de renombre, viene Rembrandt y me dice, oye, qué bonita obra, entonces su juicio me importa. Yo le pregunto al experto en el tema. El experto en el arte me dice si este arte es bueno o no. El experto en la gracia, que es Dios mismo, me va a decir si María tiene gracia o no, si le encuentra gracia o no a María. Entonces, si tú y yo no le encontramos gracia a María, poco importa. Lo que importa es que Dios le encontró gracia y lo dice el ángel, alégrate llena de gracia, y lo repite en la Anunciación. Lucas 1:30, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Si ante ti, hermanito, no encuentra gracia María, pues lo siento por ti, pero ante Dios ella encontró gracia. Es la plena de gracia, la gracia plena en latín, la kecharitomene en griego, la que estuvo, está y estará llena de gracia. Miren qué belleza, ya el Génesis nos está hablando de la inmaculada concepción de nuestra Madre Santísima. Entonces Dios quiere iniciar su obra de salvación vinculando a su Redentor a la Santísima Virgen María. Entonces, no solamente la primera vez que nos habla del Mesías, sino que pensemos que cuando Jesús nace, el primer rostro que ve Jesús es el rostro de María, es el rostro de María. Lucas 2, del 6 al 7. Y sucedió que mientras ellos estaban allí en Belén, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. ¿Qué significa esto? Que el primer rostro que ve María, el primer rostro que ve Jesús es el de María. El primer rostro que ve Jesús es el de María. Jesús ve el rostro del Padre, se encarna y del Padre pasa al rostro de su madre. María lo tuvo y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre viéndolo. Jesús no extrañó el cielo. Jesús no extrañó el cielo porque al momento de nacer, cuando abrió los ojos por primera vez a la luz de la humanidad, entonces vio nuevamente el cielo en el rostro de su madre. Lo bonito será que el último rostro que Jesús verá antes de morir y volver al Padre también será el rostro de María en la cruz, como lo vamos a ver más adelante. Entonces del Padre viene a María y de María vuelve al Padre. Dios quiere iniciar sus obras en María. La redención nos la promete con María. El nacimiento de Cristo, ahí está María presente. El primer milagro de Jesús ocurre precisamente estando María presente. Precisamente ocurre en las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. No vamos a poderlo leer todo porque es un texto muy largo, pero les invito para que ustedes lo conozcan. Básicamente dice que invitan a Jesús, a sus apóstoles, a su madre a una fiesta, a una boda judía. Se acaba el vino. Estas personas angustiadas le dicen a María, no tienen vino. Y María les dice, en versículo 5, hagan lo que Él les diga.
Juan 2.5, hagan lo que Él les diga. Ahí está el resumen de todo lo que la Virgen María quiere para nosotros. Haced lo que Jesús les diga, haced lo que mi Hijo os diga. Nadie puede acusar a María de que por ella estamos desplazando a Cristo, todo lo contrario, gracias a ella nosotros amamos a Cristo. Y lo que sucede allí es que Jesús hace por primera vez, digamos públicamente, un milagro consignado en las Sagradas Escrituras. Es la primera manifestación pública, el primer milagro de nuestro Señor consignado en el Evangelio por petición de María. El ministerio público de Jesús inicia gracias a María. Pero hay una cosa bien linda. El texto de San Juan, Juan capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo 3 días más tarde se celebró en Caná de Galilea una boda. ¿Y por qué dice 3 días más tarde? Yo quiero que me prestes atención en esto que te voy a describir. Porque estos 3 días son importantísimos. Porque estos 3 días completan desde el Evangelio de Juan capítulo 1 hasta el Evangelio de Juan capítulo 2, completan 7 días. 7 días. ¿Y por qué 7 días? Porque San Juan en su Evangelio ha querido hacer un símil del libro del Génesis. Así como en el Génesis se describe la creación del mundo, Juan en el capítulo 1 y capítulo 2 describe la nueva creación. ¿Y cómo les puedo demostrar esto? Miren cómo empieza el Evangelio de San Juan. Empieza Juan 1.1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué otro libro empieza así? El Génesis. ¿Cómo empieza el Génesis? Génesis 1.1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. El famoso Bereshit bara Elohim, en hebreo es, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, Juan habla del principio, recordando el Génesis que hablaba del principio. Luego, el mismo Juan habla de las tinieblas que son vencidas por la luz. Juan 1, del 4 al 5. En ella estaba la vida, en la palabra del Padre estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. O sea que ya Juan habla de una luz que vence las tinieblas. ¿Y qué nos dice el libro del Génesis? Capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dijo Dios, haya luz. Y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Juan nos dice que Cristo es la luz que disipa las tinieblas. El Génesis nos dijo, hubo una luz que disipó las tinieblas. ¿Se dan cuenta el símil que está haciendo San Juan en su Evangelio con el libro del Génesis? Otra vez, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 32 y 33, habla del bautismo de nuestro Señor. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en las aguas del bautismo. Entonces dice Juan Bautista, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo y se pose sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. O sea que Juan dice que el Espíritu Santo revolotea sobre las aguas del bautismo. ¿Y qué dice el libro del Génesis? Génesis 1.2, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies del agua. ¿Te queda duda de que Juan está hablando de una nueva creación? Pues muy bien, les digo esto para explicar por qué el apóstol Juan empieza su segundo capítulo, la boda de Caná, diciendo 3 días más tarde. ¿Y por qué dice 3 días más tarde? Porque San Juan, desde el inicio de su evangelio, comienza a contar días. El primer día aparece lo que se llama el testimonio de Juan Bautista. Primer día, Juan 1.19. Juan Bautista da testimonio de Jesús. En el segundo día, Juan 1.29. Dice, al día siguiente, o sea que ya van 2 días, al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y le dice, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese día bautiza a Jesús. Después Juan dice, Juan capítulo 1, versículo 35, al día siguiente, ¿cuántos días van? 3. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos, los primeros discípulos de Cristo, que van a ser Juan y Andrés. Entonces ya van 3 días. Después dice, al día siguiente, Juan 1.43. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. El Señor llama ahí ese día a otros 2 discípulos, a Felipe y a Natanael. Estamos hablando de que esto pasa en el capítulo 1. 4 días en el capítulo 1. ¿Y cómo empieza la boda de Caná? El capítulo 2, ¿cómo empieza? 3 días más tarde. ¿Y cuánto es 4 más 3? 7. Y estamos hablando de que Juan está rememorando el Génesis. Ya vimos que Juan está haciendo un nuevo Génesis, hablando de un nuevo nacimiento, hablando de una nueva creación. O sea que estamos hablando que la boda de Caná se hace al 7º día, como 7 días
se demoró la creación en concluirse. Al séptimo día, entonces, sucede en la boda de Caná. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que en la nueva creación, el séptimo día de la nueva creación, el gran día del descanso de Dios en la nueva creación, están Jesús y María juntos. María está vinculada estrechamente en esa nueva creación, en la que Cristo nos dará del agua que salta para la vida eterna, en la que Cristo nos dará ya no un vino, sino la sangre, su propia sangre, que es el vino nuevo, que nos librará de nuestro pecado. No me digan que esto no es hermoso. Esto es bellísimo, mis queridos hermanos. Y esta es la belleza del Evangelio, hablándonos entonces de Jesús y de María. Es una nueva creación en todo sentido. Entonces María, Dios la ha querido vincular desde el Génesis a Cristo, Génesis 3:15. En el nacimiento de Cristo, le ha querido que su rostro, el rostro de María, sea el primero que vea a su divino Mesías. Después, en la manifestación pública de Cristo, ha querido en esa manifestación pública, en el milagro, que sea por intercesión de María, en esa nueva creación, que sea María la que esté allí acompañándonos en esta nueva creación. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? La primera manifestación pública de la iglesia tiene lugar en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué sucedió en Hechos? Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Estamos hablando, mis queridos hermanos, que no solo Dios quiere que al inicio de la creación, que al inicio de la vida de Cristo esté María, sino al inicio de la iglesia también esté María. Entonces, ¿por qué alguien va a querer separar a María de la iglesia, a María de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué si la Biblia es perfectamente clara en que Dios quiere vincular a María con Cristo? Pero no solo eso, no solo Dios quiere iniciar todo con María, sino que también quiere concluir todo con María. La vida de Cristo, que inició viendo a su madre, concluye viendo a su madre. En la cruz, Jesús también está con su madre. Juan, capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Señores, empezar con María y terminar con María es la voluntad de Cristo. Todo el tiempo con María. Pero también, así como en el libro del Génesis inició la historia de salvación vinculando a María, en el libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, también Dios quiere que esté María en el juicio final, en los últimos tiempos. Así como en el primer libro de la Biblia está María, en el último libro de la Biblia también está María. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Cómo sabemos que esta mujer es María? Porque dice el libro del Apocalipsis que esta mujer está encinta y que da a luz a aquel que ha de regir con vara de hierro. Ese que ha de regir con vara de hierro es Cristo. ¿Y quién es el que da luz a Cristo? María es la que da luz a Cristo. Claro que también es figura de la iglesia. María también es figura de la iglesia. Así que María, de alguna manera, realiza todo lo que la iglesia debe ser. Cuando la iglesia quiere saber cómo debe ser, mira a María, mira a María. Y como María, la iglesia también nos ayuda, digamos, en el nacimiento de Cristo. Nos da luz la iglesia a través del bautismo. Pero como a ejemplo de María, el Papa Pablo VI dice que este pasaje bíblico, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, es indudablemente un texto mariano. Y toda la tradición de la iglesia lo ha entendido indudablemente como un texto mariano, que también se puede aplicar a la iglesia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Miren qué bonito esto que nos enseña la palabra de Dios. Tantas citas bíblicas, tanto que Dios ha querido vincular a Jesús y a María. ¿Y por qué lo vamos a querer separar nosotros? ¿Por qué lo vamos a querer separar nosotros? Porque alguien me dijo una vez, Wilson, es que ustedes le dicen a María Madre de Dios y María solamente es Madre de Jesús. No le den esos títulos a María, porque María no hizo a Dios, no puede ser Madre de Dios. Y yo le dije, oye, pero no somos nosotros los que le damos ese título. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Fue Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, en la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, la que le dijo, Lucas 1:43, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? La madre de mi Señor, esa S de Señor es mayúscula, se refiere a
Kyrios en griego. La palabra Kyrios en griego es Señor con S mayúscula. Se refiere a Dios. Es la traducción de Adonai en hebreo. Y Adonai significa Dios. Lo que está diciendo Isabel, llena del Espíritu Santo, que es garantía de no fallar, es: ¿quién soy yo para que venga a mí la Madre de Dios? ¿Significa que María hizo a Dios? Hombre, no. Es que hay que entender adecuadamente. A ver, le voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Mi mamá se llama Marta Nelly Zuluaga. Supongamos que el día de mañana Wilson se convierte en el presidente de Colombia. Wilson se convierte en el presidente de Colombia. Yo espero que nunca he tenido vocación a la política, pero voy a poner este ejemplo. Entonces, Marta Nelly se convierte en la madre del presidente. ¿Puedo decir, Marta Nelly es la madre del presidente? Sí, porque Wilson es el presidente. ¿Significa que Marta Nelly hizo la presidencia? No. ¿Significa que antes de Marta Nelly no existía la presidencia? Tampoco. Es decir, antes de Marta Nelly sí existía la presidencia. La presidencia existía antes de Marta Nelly. Pero resulta que Marta Nelly es la mamá de Wilson y Wilson es el presidente. Sin que ella lo haya hecho presidente y sin que ella haya hecho la presidencia. Lo mismo pasa con Jesús. A ver, ¿María es madre de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque es madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Dios encarnado. ¿Significa que María hizo a Dios? No. ¿Significa que María hizo la divinidad? No. ¿Significa que María existe antes de Dios? Tampoco. Lo único que significa es que María es madre de una persona divina llamada Jesús y esa persona divina es Dios. Por consiguiente, María es madre de Dios. Aunque ella no lo haya hecho Dios, es madre de Dios. Lo mismo pasa con una persona cualquiera. Otra vez, mi mamá y mi papá me dieron mi cuerpo biológico, pero el alma me la dio Dios. El alma me la dio Dios, pero yo no digo que mi mamá es mi mamá de mi cuerpo, no, es mamá de mi persona. Mi persona tiene cuerpo y alma, aunque el alma me la haya dado Dios directamente. La mamá es mamá de una persona, no de una parte. María no puede ser madre de una parte de Cristo, de la parte humana, no, porque entonces sería como disociar a Cristo. A ver, esta parte de Cristo es humana y esta parte de Cristo es divina. ¿Qué parte de Cristo es humana y qué parte de Cristo es divina? Hombre, no, Cristo es persona divina que tiene naturaleza humana y divina. Pero atentos con esto, María no es madre de una naturaleza, María es madre de una persona y esa persona es Dios. Por consiguiente, María es madre de Dios y lo dice clarísimamente la Sagrada Escritura. ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor, la madre de mi Dios? Lucas 1:43. Luego dicen, bueno, pero ¿por qué la llaman virgen? Si en la Biblia aparecen los famosos hermanos de Jesús. Vamos a ver, es que la palabra virgen en María es una profecía que se lanzó desde 700 u 800 años antes. Que María fuera virgen estaba profetizado. Isaías capítulo 7, versículo 14. Era la profecía del Mesías. Dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Vamos a ver cuál es la señal. He aquí que la virgen está encinta y da a luz a un hijo y le pone por nombre Emmanuel. Vamos a ver. Israel, 800 años antes del nacimiento de Cristo, 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, sabía que la mamá del Mesías sería virgen. La señal para reconocer al Mesías, de acuerdo a Isaías, era la virginidad de esa mujer. O sea que nosotros no es que queramos defender la virginidad de María por María. La defendemos para defender el mesianismo de Cristo. Para Israel, entonces, tener muchos hijos era una bendición. Si quisiéramos decir que María era muy bendita, pues diríamos que tuvo 30 hijos, porque eso significaba ser muy bendecido en Israel. Pero cuando defendemos la virginidad de María, defendemos la virginidad porque es bíblica y la defendemos porque defendemos el mesianismo de Cristo. La señal que tenía Israel para reconocer al Mesías era una mujer virgen que le dio a luz. A ver, veían a Jesús y entonces, ¿cuál es la mamá? Esa señora con 15 hijos. Pues no, esa no es la virgen de la que habla el libro del Isaías. Esa no es la virgen de la que habla el profeta Isaías. No. A ver, si yo le digo a una persona que no conozco, vamos a encontrarnos en el metro y me vas a reconocer porque tengo una camisa roja y yo llego y me cambio la camisa y me la pongo azul, pues no me va a reconocer. La señal sirve para que reconozcan. Si María deja de ser virgen, Israel tenía como señal la mamá del Mesías sería virgen. Pues resulta que si la mamá ya no es virgen, entonces ya no van a reconocer al Mesías. No van a reconocer al Mesías. La virginidad era signo para reconocer al Mesías. Por eso María debía ser virgen. Entonces, si María tuvo verdaderamente más hijos, ¿por qué Jesús en la cruz se le entrega a Juan y no a sus hermanos? Sería un oprobio, sería ir contra la ley. Y Jesús no iba contra la ley. Gálatas 4:4 dice que Jesús estaba sometido a la ley. Entonces Jesús no podía entregar a su madre a un extraño.
por ley debía quedar para sus hermanos. Y sin embargo, no estaban allí sus hermanos biológicos porque no existieron esos hermanos biológicos. Ah, pero me vas a decir, pero Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Wilson, mira que habla de los hermanos de Jesús. Claro, la Biblia habla de hermanos de Jesús, pero no habla de hijos de María. Entonces una vez un amigo me dijo, lo mismo, hermano de Jesús, hijo de María, es lo mismo. Y le dije, pues vamos a ver. Le pregunté, ¿tú eres hermano de Jesús? Me dijo él, sí, soy hermano de Jesús espiritualmente. Entonces le dije, muy bien, entonces tú eres hijo de María. Me dijo, no, yo no soy hijo de María. Le dije, pues pero si tú me dices que hermano de Jesús es igual a hijo de María, significa que si tú eres hermano espiritualmente de Jesús, eres hijo de María espiritualmente. Y ahí tienes razón, ahí estás en lo correcto. Lo que no pasa es biológicamente igual. Porque los hermanos de Jesús en la Biblia, atentos con esto, los hermanos de Jesús en la Biblia tienen que ver, la palabra hermano en la Biblia es una palabra muy amplia y tiene que ver con muchas cosas. Se llaman hermanos a las personas de una misma tribu, hermanos a los primos, hermanos a los tíos, hermanos a los que ejercen las mismas funciones, hermanos a los de un mismo pueblo. La palabra hermano significa demasiadas cosas. Les pongo un solo ejemplo. Primera de Crónicas 15, del 5 al 10. Va a narrar quienes trasladaron el arca de la alianza por petición del rey David. El arca de la alianza era un cofre forrado de oro, de madera de acacia, forrado de oro, con una tapa que se llamaba el propiciatorio. Era donde se hacía presente la presencia de Yahvé. Y va a decir quiénes son los que llevaron y trasladaron el arca de la alianza. Y miren lo que va a decir. De los hijos de Coat, Uriel, el jefe, y sus hermanos, 120. Dígame usted una señora con 120 hijos. De los hijos de Meriarí, a Asaías, el jefe, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y sus hermanos, 80. Bueno, a esto no le fue tan mal, a esta mamá solo tuvo 80 hijos, ¿no? Estoy siendo un sarcástico, ¿no? Estoy siendo un poco sarcástico para demostrarles que es imposible que una mamá tenga tantos hijos, 220 hijos. Eso es imposible, ni 80 es posible. Biológicamente eso es imposible. Dice, de los hijos de Uziel, a Aminabad, el jefe y sus hermanos, 112. Obviamente la palabra hermanos acá no se puede referir a hijos de una misma mamá, porque la palabra hermanos en la Biblia puede significar muchísimas cosas. Entonces no se pueden basar en esa palabra hermanos de Jesús para decir que son hijos de María. Ya vimos que María debía ser virgen para que reconocieran al Mesías. Pero además, el ángel le dice a María que Jesús, el ángel Gabriel le dice que su hijo heredará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por años sin términos. Jesús sería el heredero eterno del trono de David. Pero si Jesús moría y tenía más hermanos, el trono automáticamente lo sucedían sus hermanos. O sea que Jesús no podía ser heredero eterno. O sea que no se cumplía la profecía bíblica. Para que Jesús fuera heredero eterno, Jesús debía ser hijo único. Para que al momento de morir la sede quedara vacante, digamos, el reino quedara sin rey, para que cuando resucitara él, nuevamente él pudiera tomar el trono de David. Ahí sí es un trono eterno. Ahí sí es un trono eterno. En fin, la tradición de la Iglesia siempre entendió a María como virgen. Solamente por allá en el siglo IV hubo un tal Elvidio que dijo que María no era virgen y San Jerónimo escribió una carta que se llama precisamente Contra Elvidio. La pueden buscar, Carta contra Elvidio, es fácil de leer. Y en esa carta San Jerónimo le refuta una a una las falacias a Elvidio, demostrando que María efectivamente fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Finalmente quiero terminar con algo muy importante, porque muchas veces nos hablan de que María no puede interceder. María no puede interceder, solo intercede Jesús. Y nos muestran esta cita bíblica que ya la vimos en alguna lección, pero acá vamos a verla un poco más profundo. Dice, Cristo es el único que puede interceder ante el Padre. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador o intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Entonces con esto María no podría interceder. Pero resulta que el mismo San Pablo que está diciendo esto, dice en Efesios 6:18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. A ver, ¿cómo es esto que Pablo dice que solo hay un intercesor que es Cristo y después dice intercedan ustedes también?
Hay que entender esto de la siguiente manera. Resulta que todo lo que es Cristo por naturaleza nos lo comunica a nosotros por gracia. Él es el único intercesor, pero nosotros en Él podemos ser intercesores también. Somos intercesores en el intercesor. Miren, por ejemplo, dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno, Jesús, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bueno, y si Cristo es el Hijo único, ¿cómo tú y yo nos podemos llamar hijos? Y mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre al llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. A ver, ¿cómo es esto? Jesús es el Hijo único, pero nosotros también somos hijos de Dios. Claro, Jesús es el Hijo único por naturaleza, pero nosotros somos hijos en el Hijo por participación. Él es el único intercesor, pero nosotros somos intercesores en el intercesor. También dice, por ejemplo, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, que estamos cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Jesús es la piedra, Jesús es la roca sobre la que se edifica el edificio, digamos, de nuestra vida espiritual. Digamos que la piedra angular, más bien, es la piedra angular. Pero nosotros también somos piedras, dirá el apóstol San Pedro. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Esto lo dice el apóstol San Pedro. Entonces Cristo es la piedra, pero nosotros somos piedras en la piedra. Es decir, nosotros participamos de esa firmeza y solidez de Cristo. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que Cristo sea el único mediador no significa que nosotros no podamos mediar. A ver, el Padre, en este caso cuando habla de Dios, Cristo media entre los hombres y Dios, se refiere al Padre. Entonces, a ver, al Padre solo accedemos por Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Muy bien. Pero digamos que entre Dios y los hombres está Cristo. Pero entre los hombres y Cristo estamos nosotros también mediando. Cuando tú pides oración a alguien, le estás diciendo a esa persona, oye, ¿puedes pedirle a Jesús por mí? No es que tú vas a llegar directamente al Padre, sino que cuando nosotros oramos por otras personas, cuando intercedemos ante Cristo por otras personas, estamos nosotros participando de ese papel mediador de Cristo. Pero si cualquiera de nosotros puede orar unos por otros ante Cristo, ¿por qué María no lo puede hacer? ¿Por qué nuestra Madre Santísima no? Entonces nos van a decir, es que ella está muerta. Lo he dicho hasta el cansancio. Lucas 20:38 nos dice con claridad, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Ante Él, María está viva. Por eso, si nosotros podemos unos por otros interceder ante Jesús, María con más razón puede interceder ante su divino Hijo Jesús. Mis queridos hermanos, hay tanto que profundizar, hay tanto que conocer de Nuestra Señora, hay tanto que conocer de la palabra, pero con esto damos por concluida la tercera parte de la consagración, el tercer bloque. Les quería mostrar que existe solidez bíblica y todavía puede ser más profundo y seguramente hay cosas que todavía no terminas de entender y sin embargo yo quiero simplemente darte este abrebocas para que te preocupes por profundizar más. Ahí les dejamos el curso para que el que quiera profundizar pueda dedicarse a estudiar y poder tener argumentos para hablar de Nuestra Señora. Lo repito, Cristo es suficiente. Bastaría con Cristo. Es que nadie dice que no, pero es que si Él mismo quiso vincular a su Madre Santísima, si nos quiso vincular a nosotros, si quiso que entre nosotros mismos nos ayudáramos para recibir su gracia, ¿quiénes somos nosotros para decirle no? Si hoy en día alguien dijese, ha habido un descubrimiento arqueológico y se ha descubierto, como se descubrieron, ¿no?, en las cuevas del Qumran, de algunos papiros, se ha descubierto la cueva donde estaba escondida el Arca de la Alianza. Vamos, sería la noticia bomba del milenio, arqueológicamente hablando. Bueno, pues lo que dice Apocalipsis 11, en ese momento culminante del libro del Apocalipsis, lo que es el corazón del libro del Apocalipsis es: Eureka, hay una gran noticia. Hemos encontrado el arca se ha mostrado, el arca de la alianza ha sido hallada, se ha mostrado. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de la alianza.
ha sido mostrada, ¿no? Este es el momento culminante del libro del Apocalipsis. Pero es muy interesante ver, bueno, este es el arca, y ahora que acto seguido, comienza a narrar qué es ese arca, y ese arca es un gran signo del cielo, porque así comienza el capítulo 12. No olvidemos una cosa que Scott Hahn hace caer en cuenta en su libro, que es muy interesante, que la división de los capítulos es una división que ha hecho posteriormente la Iglesia para ordenarnos un poco y facilitar la lectura de los textos sagrados, pero que los textos originales no tienen capítulos ni versículos, sino que todo está escrito seguido, sin puntos y comas, sin puntos apartes, quiero decir, todo está escrito seguido, con lo cual, en el mismo momento en el que al finalizar el capítulo 11 del Apocalipsis dice, se abrió los cielos y se abrió el santuario de los cielos y allí estaba el arca, luego dice lo que nosotros hemos colocado al inicio, ¿no?, del capítulo 12 del Apocalipsis. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. O sea que el arca de la alianza es María, es esa mujer. Sí, este es el gran anuncio del Apocalipsis. María es como un relicario. María es un relicario, es la nueva arca de la alianza. No busquéis el arca perdida, no juguemos a arqueologismos, no, el arca perdida, el arca hallada, el arca mostrada, donada al mundo, para custodiar la alianza de Dios, es María, es el arca de la alianza. Si en aquella arca de Moisés la palabra de Dios estaba guardada en piedra, esa piedra en la que el dedo de Dios había escrito los 10 mandamientos, en este arca de la alianza que es María, está la palabra de Dios pero encarnada. La palabra se hizo carne, no es piedra, como era el arca de la ley, como eran las tablas de la ley, no, es palabra hecha carne. Jesús es la palabra. Si en aquella arca estaba guardada el maná con el que los israelitas habían podido alimentar en su paso por el desierto, en María está el cuerpo y sangre de Jesucristo, del cual nos alimentamos, y decimos en el himno eucarístico Ave verum corpus natum de María Virgine, este es el verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Y si en aquella arca estaba la vara sacerdotal, símbolo del sacerdocio, en María está Jesús. Ella dio a luz a Jesús, sumo y eterno sacerdote, ¿no? Entonces, verdaderamente, fijémonos que aquí hay una gran revelación. La gran revelación es que María es el arca de la alianza. María es el arca en la que Dios, ¿no?, nos ha dado la gran alianza que Dios ha hecho con el mundo. Que esto tiene una importancia máxima, queridos hermanos, una importancia máxima, porque el arca en la historia de Israel no tuvo una presencia pasiva, no, se llevaba a las batallas. Era llevada a las batallas. 7 vueltas tenían que dar a Jericó con aquel arca para que cayesen los muros, para que los muros se resquebrajasen y cayesen, ¿no? Era necesario que el arca diese las 7 vueltas. Bueno, pues María, que es el arca de la alianza, está en la primera línea de la batalla. Esa primera línea de la batalla frente al mal. Todos estos signos, ¿no?, en los que vemos como María, pues en Guadalupe, en Fátima, en Lourdes, en tantos otros lugares, María ha querido mostrarse, ha querido estar en primer lugar de la batalla. La Iglesia lleva a María en primera línea de batalla, como un hospital de campaña, como soldado valiente, como capitana de las tropas que combaten frente al maligno. Además, también fijémonos cómo en ese capítulo 12, al mismo tiempo que se habla de esa mujer, enseguida se hace referencia a que está en batalla frente al dragón. María está en batalla. María ha recibido de Jesucristo la encomienda de
ser capitana de esta gran batalla entre Cristo y el dragón, y ponernos a todos, ¿no? Ponernos en camino para participar de una manera activa en esa batalla. Vamos a terminar cantando esta bella canción, cantándole a la Santísima Virgen María como la doncella más bella, como la flor más hermosa del jardín de Dios. Entre todas las doncellas, la más bella. Entre todas las doncellas, la más bella. De las flores del jardín, eres tú la rosa, tú Virgen hermosa, Madre mía inmaculada, Madre amada. Práctica. Vamos a hacer algo bien bonito. Vamos a ofrecer un Santo Rosario. En ese momento ya debemos estar rezando el rosario todos los días, y si no lo estamos haciendo, debemos hacer un esfuerzo por comprometernos a orar el rosario todos los días. Pero uno de estos rosarios vamos a hacerlo de rodillas completo. De rodillas completo, en la medida en que tu salud te lo permita, ¿no? Si no puedes hacerlo, pues no pasa nada, pero es una invitación. Y este rosario de rodillas completo lo vas a ofrecer especialmente pidiendo la gracia de la consagración. Que el Señor, a través de su Madre Santísima, te conceda la gracia de consagrarte. Si hay una situación difícil de la que todavía no has podido salir, porque recuerden que para uno consagrarse debe estar objetivamente en gracia de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo en ese momento tengo una situación complicada. En ese rosario de rodillas vamos a suplicarle a la Madre que interceda por nosotros para solucionar esa situación y podernos consagrar. Y si es que al final no terminamos de solucionar la situación, no pasa nada, no pasa nada. Quedamos con una bellísima preparación y quedamos listos para que al momento en que la situación esta que tengo se solucione, me pueda consagrar. Y esto me enseña paciencia, me enseña humildad, me enseña perseverancia. Wilson, perdí todo ese tiempo. No has perdido nada, no has perdido nada. Si crees que pierdes el tiempo al hacer la preparación y supongamos que por alguna razón no te puedas consagrar, y entonces perdiste el tiempo, significa que no has entendido nada. Porque esto no es simplemente una ceremonia, esto es un camino. Ya has recorrido el camino. Algunas personas van a poder concluirlo, pero otras personas van a poder quedar listos para que cuando Dios nos conceda la gracia, lo podamos concluir. Pero no es que se concluye el proceso y ya. No. Se concluye el camino de la preparación. Pero empieza el camino de vivir la consagración. Empieza el camino de vivir la consagración. Así que ánimo, sin desanimarse. Al contrario, llenos de entusiasmo, vamos a hacer este rosario de rodillas completo, pidiendo por esta intención, la gracia de la consagración. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.